¿Qué tal, estimados alumnos? Los saludo con gusto. En esta nuestra tercera clase ya vamos a seguir en nuestro recorrido por los textos evangélicos y en esta ocasión toca el tema 3, considerar, analizar el Evangelio de San Marcos. Es el segundo de los evangelios en el orden como nos lo presenta las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento. Y vamos a presentar ante todo las características generales de este texto, de este Evangelio de San Marcos. Ahí les presento una ilustración en la que viene representado este evangelista acompañado de un león. Este león pues hace referencia a una alegoría, una analogía que ya se encuentra en el Antiguo Testamento, donde nos habla de Jesús, de Jesucristo como el rey, perdón, como el león de Judá, ¿no? Y el león que representa pues fuerza, poder, audacia y también por supuesto liderazgo, supremacía, realeza. Un león pues en la cadena alimenticia o en el reino animal pues es el animal más fuerte, el más poderoso, el más pues el principal se puede decir. En la jerarquía de los animales está considerado también así como el rey de la selva, ¿no? Y pues así de manera similar, analógica, con Jesucristo. Para el evangelista, a lo largo de todo su relato, Cristo va a aparecer como la figura principal de Israel, una figura fuerte, una figura que viene a cumplir, ¿verdad? Todas esas expectativas, así como en su momento Mateo lo destaca al hablar de libertador y rey de Israel, pues en el evangelista Marcos va a tener también esa preponderancia. Cristo viene a representar esa fuerza y esa realeza también que un enviado de Dios va a tener al venir a este mundo para cumplir las expectativas y las promesas hechas por Dios a su pueblo. Primeramente hay que decir que este evangelio fue escrito en griego hacia el año 64, según lo que viene también en la exégesis bíblica de este texto. Lo puedan encontrar en algunos documentos o referencias que hay en internet. Pero decir que, bueno, quizá es contemporáneo, se escribe más o menos en los mismos años que el Evangelio de Mateo. Aquí hay un dato que se me pasó comentarles y es que, bueno, el Evangelio de Mateo inclusive es anterior al año 70 porque primero se escribió un texto directo en arameo, en la lengua hebrea. Bueno, la lengua que se hablaba, el hebreo, si lo entendemos como una lengua más propia, más especial o elegante, se hablaba o se destinaba solo para las oraciones, para la liturgia judía, si se puede hablar así, los rituales judíos, y ya el arameo era la lengua común popular que se hablaba entre la gente. Y es en arameo como Mateo escribe su texto, el primer, vamos a decir, borrador de su evangelio, que es en torno al 50, más o menos la década de los 50 del siglo primero. Ya para esta segunda década de los 60, pues ya vemos la introducción del griego como una lengua común, porque el griego en aquella época todavía parecía, bueno, era hablado como lo que es el inglés hoy en día, una lengua universal, ¿no? Una lengua de relación en un mundo pues muy variado, muy diverso en culturas, en idiomas, pues el griego era una opción, una lengua que se tomaba para poder establecer comunicación entre unos y otros, ¿no? Y bueno, por eso también se ve la necesidad, como el cristianismo se está expandiendo, de compartir el mensaje de Cristo y hacerlo inteligible, hacerlo comprensible en estas lenguas. Por eso ese dato del griego es importante. Luego tenemos destacar que, bueno, Marcos se considera discípulo del apóstol Pedro. En un texto de la carta primera de Pedro, como está ahí en la referencia, capítulo 5, en el versículo 13, cuando hace un saludo final de despedida, menciona a su hijo Marcos. Ahí está constando que se trata de un seguidor suyo, de un hijo, pues en la fe se puede decir, ¿no? No un hijo propio de Pedro, del apóstol Pedro, sino en la fe, porque es su seguidor y muy probablemente Pedro no escribía directamente ni sus cartas, ni las dos epístolas que tenemos de él, ni tampoco, pues bueno, no tenemos evangelio. Más bien era Marcos el que lo seguía, el que lo acompañaba en sus viajes, en sus predicaciones, iba pasando por escrito todo aquel mensaje y por supuesto de la experiencia, testimonio directo de Pedro, logró plasmar este evangelio. Consideremos también que es el más corto de los 4 evangelios y que no incluye un apartado específico
como el resto de los evangelios, sobre la infancia de Jesús. Bueno, de hecho el evangelio de Juan tampoco. Marcos y Juan serán los que no consideran la parte o la etapa de la infancia de Cristo, ¿sí? No porque no tenga importancia, sino porque la principal función es ya completar algo del mensaje de lo que ya dijeron los otros evangelistas, ¿no? Tanto Mateo como Lucas, que sí se detienen en el apartado de la infancia. Entonces es un evangelio corto, y el aspecto a destacar más propiamente de Marcos, lo que lo caracteriza, lo que lo hace especial, único, es que destaca a lo largo de su texto la importancia del del ministerio universal de Cristo sobre el mundo. Primero, como bien lo recalcaba Mateo, y es el énfasis o el enfoque propio de él, la misión de Cristo hacia Israel, pero también Marcos se va a extender a un mesianismo, un ministerio cristológico de tipo universal, porque vamos a ver a lo largo de sus pasajes, de los apartados de este texto, que Cristo pues no escatima, no hace acepción de personas y no se limita solamente a una jurisdicción, ¿verdad? Galilea, Judea, sino que trasciende todos los límites, vamos a decir, geográficos y culturales que había en su entorno, vamos a decir, ¿no? Está tanto a favor de Israel como hacia los gentiles, este ministerio universal de Cristo. ¿Sí? Primero lo realiza al pueblo elegido que ha venido preparando durante pues varios siglos ya, como lo dice nuevamente Mateo en su genealogía, desde los patriarcas, ¿verdad? Los profetas, y en los últimos tiempos hasta Marcos después apunta la trascendencia que va a tener o el impacto para otras culturas, para otros pueblos, que en este caso se denominan gentiles, ¿no? En esa nomenclatura propia de los apóstoles. Consta este evangelio, les digo el más corto, de 16 capítulos solamente, pero no deja de ser importante, no deja de tener peso y aportación original. Estas son las características generales que encontramos en San Marcos, ¿sí? Como puntos clave que hay que considerar, no pasar por alto. Vamos ahora a hablar de la estructura, como hicimos en el texto de Mateo. Haré algunas referencias, como ya escucharon a ustedes, a Mateo, porque de alguna manera se presta para comparaciones, para ver de qué manera retoman algunos puntos otros evangelistas de lo que ya se dijo en textos anteriores, como es el de Mateo, que repito, la escritura o la transmisión de este evangelio de Mateo fue primero en arameo, en la década de los 50, y luego llega el de Marcos, ya en griego, y el de Mateo hasta el año 70 se escribe en griego o se traduce al griego. Por eso, y es que como es la versión internacional, se puede decir, más divulgada el Evangelio de Mateo en griego, por eso es más bien la fecha que se considera el 70. Pero no quiere decir que no haya habido ya una redacción previa, ¿verdad? En este caso en la lengua aramea. Consideremos primero el apartado inicial de este texto de Marcos. Se considera, si lo queremos catalogar bajo un título, bajo un encabezado, sería la preparación del ministerio de Jesús. Es como un prólogo o una especie de preámbulo, nota preliminar sobre lo que va a ser la misión de Cristo. Acuérdense que en la diapositiva anterior les manejaba yo como idea propia de Marcos, que resalta o que está como la línea, el hilo conductor, la médula o el núcleo de todo su mensaje es resaltar el ministerio universal de Cristo, ¿no? El liderazgo también se puede hablar por lo que refiere a la alegoría del león con la que se representa a este evangelista y su texto. Entonces tenemos en el ministerio de Jesús, va bien en los preparativos, lo que son tres pasajes fundamentales. Primero, la predicación hecha por Juan el Bautista en el río Jordán, ¿verdad? Donde ya se dedicaba él a bautizar, a predicar la conversión, la llegada del Mesías. Luego el bautismo de Jesús y las tentaciones. Repite o recalca este pasaje, como lo hace ya Mateo, el evangelista Marcos, con otras descripciones, con otras particularidades, ¿verdad? Una segunda parte del texto ya nos introduce ahora sí en el ministerio directo de Jesús en Galilea. Él va dividiendo como que el texto en regiones. Es interesante, visto desde el punto de vista geográfico o espacio-temporal,
cómo primero inicia Jesús en Galilea, que Galilea no era precisamente la región más favorita, si se quiere, o la más judía en el sentido estricto de la palabra o de la cultura. ¿Por qué? Porque eran regiones ya del norte, no tan centrales, no tan importantes en la jurisdicción judía, ¿verdad? Para el pueblo de Israel, porque pues no eran comunidades más bien periféricas, pero no del todo paganas, o sea, había ya una mezcla cultural ahí importante, y a este apartado, a este contexto de Galilea, se va a abarcar el Evangelio de los capítulos 1, empieza primero con un preámbulo que es la parte inicial, y luego a mitad del capítulo 1 ya introduce el ministerio de Jesús en Galilea hasta el capítulo 7, o sea, conlleva 7 apartados, vamos a decir. Vocación de los primeros discípulos es uno de los pasajes, de las semblanzas que aquí están relatadas. Numerosas curaciones, aquí destacamos la del leproso, la del endemoniado y la de la hemorroísa. Luego viene la institución de los apóstoles, o sea, no solo el llamamiento, sino cómo les da autoridad, los nombra a cada quien por su nombre, a los 12 les instituye como apóstoles, como sus enviados, y los manda a evangelizar, ¿no? Les da poder. Parábolas, y repite, al igual que Mateo, como la semilla y el sembrador, ¿sí? Estas características van a estar muy presentes en los sinópticos de diferentes maneras, con diferentes matices en la descripción, pero va a haber una coincidencia, ¿sí? O confluirán en estos tópicos, en estos aspectos, porque van a ser muy llamativos. Es como Cristo va a expresar su ministerio, como Él se va a develar en calidad de enviado del Padre, el sembrador, ¿verdad? Que viene a sembrar la semilla de la salvación, y en este caso también viene a sembrarnos a nosotros como semillas, hijos de Dios, criaturas nuevas en Él, para que demos fruto en su nombre. Entonces aquí va a seguir hablando, o va a estar muy presente este aspecto parabólico de la misión y del mensaje de salvación. Luego viene la muerte de Juan Bautista, ¿sí? Un relato también especial de Marcos. La falsa, después la falsa y verdadera doctrina. Aquí por falsa se entiende cómo Cristo empieza a señalar, a imprecar los errores y los desvíos de los líderes de Israel, en este caso los fariseos, ¿verdad? Que pues viven mucho de apariencias, de rituales externos, ¿verdad? Y no viven desde dentro, en espíritu de realmente la ley y los preceptos de Dios. Y luego la verdadera doctrina, la contraparte, ¿no? Que va a explicar Cristo. Bien, aquí les presento un mapa de la región de Galilea. Una buena parte de Israel que constituía esta región norte. ¿Por qué está remarcada en rojo, verdad? Era la parte que limitaba con casi con Siria, ¿verdad? Con Jordania, con otras regiones que ya no se consideraban Israel, sino eran limítrofes, eran pueblos ya paganos, gentiles, por eso se le denomina por ahí en los textos Galilea de los gentiles, al otro lado del Jordán, allende del mar, ¿no? Porque era como la parte que inclusive simboliza la, la misión de Cristo, o la salvación de Cristo, que llega a otros confines, a otros pueblos, más allá del pueblo elegido. La tercera parte del texto de Marcos se va a concentrar en presentar bajo esta nomenclatura el ministerio de Jesús fuera de Galilea. ¿Sí? Ya ni siquiera va a ser la región de Galilea como lo vimos presentando hace un momento, sino las partes que limitaban con esta provincia, se puede decir, donde gobernaba de hecho el rey Herodes, al servicio de Roma, por supuesto. Ya en algún momento lo referimos cuando abordamos Mateo. Capítulos 7 a 10 es lo que va a abarcar esta parte, y conllevará, bueno, ¿qué nos presenta Marcos en esta sección? Curaciones, milagros. Destacados podemos encontrar algunos emblemáticos, como el de la Sirofenicia, ya una mujer pues pagana plenamente, ¿verdad? Compuesta de la herencia de Siria y de los fenicios griegos, ¿no? Eran regiones, como dan al Mediterráneo directamente, las costas, pues ya estaban muy expensas de
de ese intercambio cultural, de ese mestizaje o de esa pues afluencia de paganos, de gentes de Europa o de otras, norte de África, etcétera, de otras regiones. Y luego está la del ciego de Bethsaida, también el ciego de Jericó, curaciones también importantes, cómo les devuelve la vista el Señor, cómo apacigua o cómo exorciza literalmente a los endemoniados. Aquí aparece nuevamente un endemoniado que es un epiléptico. Luego se dan o relata el texto de Marcos otra vez dos multiplicaciones o dos momentos en que se da la multiplicación de los panes, así como en Mateo, como para destacar que Jesús viene a sanar, viene a alimentar, esa es parte del ministerio de Cristo. Por eso no lo pasa por alto el evangelista, sino que resalta con con estas semblanzas lo que constituye ese ministerio, ese servicio. Por ministerio, y no lo dije al principio, lo destaco ahora, también hace constar que no solamente es como una función que viene a cumplir Jesús, sino que se entrega totalmente a ella con ahínco, con pasión y con dedicación. Es un servicio, ¿sí? Un ministerio significa precisamente es un servicio, no una función simplemente de alguien que le toca, ¿verdad? Sino Cristo se sabe enviado por el Padre y viene a cumplir a cabalidad ese plan de salvación. Venida de Elías, también más adelante, avanzando los capítulos, nos va presentando ya ciertas premoniciones, ciertas prefiguraciones de lo que es la culminación de este ministerio, que va a llevar, precisamente como dice lo siguiente, a los anuncios de la pasión. Aquí en estos mismos pasajes va presentando en tres momentos distintos la pasión, que el Mesías debe padecer, debe sufrir, ¿verdad? Cargar con el mal, el mundo, con los pecados de los hombres y justificar a los hombres, ¿no? Darles la salvación. Ser despreciado, ser rechazado. Luego vienen los mensajes sobre el servicio. Díganme si no estamos en ese contexto. O sea, Cristo se viene a manifestar como ese servidor del Padre y a la vez nos enseña cómo ser servidores. Habla de, por ejemplo, quién es el mayor en el reino de los cielos, un pasaje primero, y luego después se aboca a hablar del amor y intervienen aquí ese momento los discípulos, los hijos de Zebedeo, Juan, Santiago y su madre, que pues esperan conseguir un puesto, ¿verdad? Un privilegio en el reino de Cristo, sin entender que se trata de algo espiritual y que sobre todo lo van a conseguir si se prestan a ser servidores de los demás, no siempre a esperar los mejores lugares. Entonces habla aquí de esa lección de ser los últimos o de ser los servidores para obtener, pues, ser exaltados, ser considerados o obtener un reconocimiento. Luego viene el pasaje de Jesús y los niños, muy interesante también en esa línea que se va manejando, cómo los niños vienen a mostrarnos esa sencillez, esa apertura, esa transparencia que requerimos y que Jesús nos pide como seguidores suyos. Todo esto viene a consistir o a dimensionar, ¿verdad?, lo que significa el ministerio de Jesús. Una cuarta parte del texto de Marcos se va a abocar al ministerio de Jesús ahora en Jerusalén. Si se fijan, es el evangelio que nos presenta como las distintas regiones, los distintos contextos en los que Jesús va a manifestarse como el servidor del Padre, ya lo decimos por la palabra ministerio, y lo tenemos aquí entre los capítulos 11 y 13 del Evangelio. Ya vamos acercándonos a la conclusión. Primero plasma el evangelista la entrada de Jesús en Jerusalén, entrada triunfal o mesiánica, donde revela también esa promesa, ¿verdad?, hecha a David de ese rey que viene pues montado en un asno, ¿verdad?, que es aclamado, que es vitoreado. La expulsión de los vendedores. Cristo viene a revelarnos que si queremos honrar a Dios, rendirle culto, respeto, pues debemos hacerlo con esa espiritualidad más que con actos materiales que a veces donde podemos perder la intención correcta, como en el caso de los que vendían, que pues a veces abusaban, había usureros, había ahí gente que se dedicaba a robar o a simplemente estar de avaricioso y no prestando un servicio realmente acorde con lo que Cristo viene a decirnos de Dios. Parábola de los viñadores homicidas. Ya aquí se va centrando el evangelista en señalar, nuevamente imprecar a los líderes, a los políticos,
religiosos, la necesidad de una conversión profunda y de darse cuenta de que el tiempo ha llegado, que Cristo viene a cumplir esas expectativas y promesas hechas desde el Antiguo Testamento, y que deben de reconocerlo, deben de aceptarlo como enviado, ¿no? En esa parábola los viñadores homicidas. Luego viene el tributo al César. Cristo aquí separa lo humano o lo terrenal de lo divino, lo espiritual, donde pues mientras estemos en esta vida debemos también de pues cumplir como ciudadanos, como miembros de una sociedad con ciertas obligaciones por el bien común de todos, como pues pagar impuestos, ¿verdad? Independientemente del gobierno que sea, pero sobre todo darle a Dios lo que le corresponde. Aquí va separando, va haciendo esta delimitación de los campos, ¿no? Cristo, como parte también de ese ministerio, cómo servir a Dios y cómo servir a los demás. También a través de un tributo, pues se puede dar algo de sí, pero que en este caso no va a interferir con lo que Dios quiere, o sea, no va a estar en conflicto o en enemistad, si se fijan, por eso Cristo lo separa. El óbolo de la viuda, esa monedita muy pequeña que da esta viuda en el cepo de las monedas del templo, y que para Cristo viene a ser ocasión de destacar el servicio y también la humildad de cómo alguien, aún teniendo poco, pues sabe entregarlo y sabe dar de sí, ¿no? Ese servicio, esa generosidad. Luego ya introduce también el evangelista un discurso escatológico, así como lo hace Mateo en su momento, también a la altura de estos capítulos más avanzados, va hablando de los novísimos, que son esas realidades últimas, la muerte, el juicio, los estados del alma, verá que sabemos purgatorio, infierno, cielo, las calamidades que van a suceder, las persecuciones, como pruebas para los fieles, para los que se mantengan en el seguimiento de Cristo, y que los va a llevar a su redención, a su justificación final. Después también, a modo semejante de como Mateo, va a dirigirlo, si se fijan, en el contexto de Jerusalén, el epicentro, vamos a decir, de la cultura, de la religión judía, para como que ese mensaje resuene, tenga suficiente eco, impacto, así como Mateo hablando de esas parábolas, si recordamos, de las 10 vírgenes, de la viña seca, de la higuera seca, perdón, que no da frutos, la lamentación sobre Jerusalén, el anuncio de la destrucción del templo, la parábola del banquete, todas premoniciones de cómo Israel ha sido elegido, ha sido escogido por Dios, preparado desde tiempo atrás con los profetas, y que ya se encuentra en un momento en que debe de dar de sí, debe de responder a ese llamado de Dios, y que a pesar de que no reaccione, pues va a haber gente. Por eso está también dirigido este evangelio a los gentiles, por eso todo ese recorrido que hace Jesús por otras regiones, para hablarnos de cómo ese mensaje abarca a todos, y que el banquete, la promesa de salvación de Dios, los bienes del cielo están a disposición de que el que quiera realmente aprovecharlos. Y bueno, como parte final de esta estructura que nos permita comprender el texto, hablamos de quinto momento, abarca lo que son los misterios de la pasión y resurrección del Señor. Está concentrado esto, narrado entre los capítulos 14 y 16, ya los últimos. Tenemos como pasajes emblemáticos a destacar la unción en Betania, que a semejanza de lo que hace el evangelista Juan, lo veremos después en un estudio comparado, nos presenta ese momento en que Cristo pues es recibido allá, una mujer le enjuga los pies con un perfume muy caro, y pues hay algunos, no dice específicamente Judas como lo hace Juan, pero dice algunos murmuraron, decían que qué desperdicio, y Jesús dice, bueno, este gesto que ha tenido esta mujer conmigo merece pues un reconocimiento, tiene un sentido, porque pues yo finalmente estoy aquí con ustedes por poco tiempo, ¿verdad? A los pobres siempre los podrán tener y tendrán la ocasión de servir, y sin embargo pues yo no siempre estaré con ustedes. Aquí Cristo se presenta como ese líder también, ¿no? Que sabe que su tiempo va a llegar. Ese líder ya sabemos que está representado en la imagen del león, para recalcarlo una vez más, y que viene a estar como en el cenit, ¿verdad? En el vértice de todo ese misterio de salvación, que finalmente le va a dar cierre, le va a dar una conclusión perfecta a lo largo de estos últimos pasajes. Anuncio de la traición de Jesús por parte de Judas, la institución de la Eucaristía, un pasaje importante de este sacramento, de su cuerpo y su sangre,
que nos actualiza la redención. Luego la agonía, comparecencia, negación, ultraje, crucifixión y muerte de Jesús. Todas estas fases de la pasión, digan que empieza con la agonía en el huerto, comparece ante las autoridades primero religiosas de Israel, y luego ante Pilato, la autoridad romana que dominaba a Israel, y luego la negación por parte de Pedro, el ultraje de los soldados, la coronación de espinas. Estos conceptos, estas palabras nos van hablando de todo ese proceso gradual por el que nuestro Señor pasó en su pasión, en su sufrimiento por nuestra salvación, luego la muerte. Después ya viene un último momento entre la sepultura, el anuncio de la resurrección a las mujeres y a los apóstoles, las apariciones, que no son narradas con tanto detalle como lo hace Juan, lo veremos después, pero simplemente nos dan las ideas clave de cómo Cristo pues es también contundente hasta este último momento en mostrarse glorioso, resucitado, triunfador de la muerte, líder de nuevo, ¿verdad? Parte de este ministerio, de ese servicio que pone a nuestro Señor como en la cima del mensaje. ¿Por qué? Porque en él el Padre deposita todas sus expectativas, todas sus promesas, y Cristo las viene a llevar a plenitud, a cumplir. Y la ascensión, por supuesto, al igual que Mateo, recalca el envío de los apóstoles antes de subir al cielo para que en su nombre pues lleven el mensaje a todo el mundo. Con esto terminaríamos el recorrido, el análisis por los momentos clave de este evangelio, no tan largo, pero igual de importante, igual de enriquecedor, que nos permite pues tener una visión también completa del mensaje de Cristo. Y en ese sentido lo recalco una vez más para que no quede duda. Lo fundamental, recuerden, es resaltar el ministerio de Jesús, un servicio de Jesús como enviado del Padre, que se manifiesta en diversos contextos, con diversas expresiones para galileos, para paganos, gentiles, y finalmente para los judíos más ortodoxos o más privilegiados de Jerusalén, que pues es un mensaje completo, que no hace excepción de personas, involucra a todos y pues que tiene ese contenido tan rico de matices, ¿verdad? Y de maneras de hacerse actual y de hacerse vivo. Es propio de Marcos, perdón, destacar nuevamente la alegoría del león. ¿Por qué? Porque Cristo viene a representar pues esa figura, ese liderazgo auténtico, nuevo, espiritual, que Israel necesita, que el mundo necesita, y que es el representado en el león, porque el león es como ese líder de la naturaleza, ¿no? Que viene también a acomodar y a poner a la base de sí, pues todas las cosas. Les agradezco el favor de su atención. Con esto concluimos el tema. Les digo, repetir ayuda porque nos recalca los puntos importantes que no hay que pasar por alto o tener siempre presentes, para que nuestro ejercicio que vamos a realizar, lo pondré por ahí especificado en el apartado de la actividad o tarea, consistirá en una serie de preguntas clave, ¿verdad? Algunas más puntuales, cerradas, otras más para desarrollar, en la que podamos hacer una evaluación general sobre la comprensión o aprendizaje de este texto, de este evangelio, perdón, de Marcos. Gracias por su atención. Nos estamos viendo en la sesión de Zoom para discutir, considerar ya directamente con ustedes lo que es este apartado.